En un mundo tan competitivo como el mundo de hoy, necesitamos ser organizados, proactivos, ser resilientes, estar enfocados, ¿cierto? ¿Cómo hablarnos a nosotros mismos para lograr eso? ¿Existirá un coach, un mentor que nos enseñe a conectarnos con esas características que nos hacen más productivos, pero también conectando con nuestro corazón? Sí, se los presento. Él es uno de mis mentores, una persona muy especial en mi vida, facilitador de seminarios Insight, escritor, asesor de negocios y pare usted de contar. Bienvenido, mi querido amigo personal, Jax Girón. Habla bien, conecta mejor podcast llega a ti gracias a Arketing Studios, todo en fotografía, video y grabación de tu podcast. Norimar Moi, Makeup Artist. La Francia Joyería, hermosas piezas en joyería con más de 7 años en el mercado en Florida y Texas. Isabel Riera, Alta Costura. Sport Car Wash, lava tu carrito en nuestras sedes de Doral y Homestead. Daniela Cosan Store, mi línea de fragancias en Venezuela. Sole Mio Charters, disfruta Miami navegando desde un catamarán. Venme Legal, abogados de inmigración. Guardián 24, monitoreo de alarmas con respuesta inmediata en Venezuela. Let's Connect Show, el networking latino número 1 de los Estados Unidos. Brown Partners, porque tus preocupaciones son las nuestras. Printing Outlet Miami, somos más que una imprenta. Deco Creatives Backdrops, letras, números LED y más. Vanity Studio Doral, porque la vanidad no es un pecado, es un derecho. Carmen Alicia González, publicista, producción y relaciones públicas. Florida Global University, nuestra misión, tu futuro. Hotel A-Loft Miami Doral. Bueno, justamente en ese hablar bien y conectar mejor, he aprendido gracias a ti, entre tantísimas cosas que vamos a estar discutiendo hoy, eso de poner límites. Uy, acabas de empezar, me diste ya la materia, me diste la carnita para empezar este análisis de una conversación que nace dentro de nosotros mismos y que cuando vamos al exterior, justamente yo era una persona que no ponía límites, Jax. Wow. Tú sabes que yo tengo la teoría, yo escribo sobre lo que son mis problemas, ¿no? Em, Tuyos personales de sí, ti. sí, Ajá. totalmente. Yo, por ejemplo, tengo un problema para poner límites. Y algo que estoy enfocando mi segundo libro justamente, que es sobre el tema de poner límites, es cómo yo puedo honrar mi sí y poder decir un no con libertad. Porque en realidad cuando tú dices un no con libertad, estás honrando un sí que hay dentro de ti. Lo que pasa es que no nos permitimos ver el sí dentro porque estamos muy distraídos con el tema de la aprobación y el tema del comportamiento correcto que yo necesito aparentar frente a otras personas. Y justo estaba escribiendo sobre eso y en realidad estoy escribiendo de mí. Yo vengo de una educación donde necesito portarme bien, necesito ser el hijo bueno, el hijo estudioso, el hijo amable, etcétera. Y muchas veces por ese mismo comportamiento arraigado, he dicho un no o he dicho un sí sabiendo que era un no. Básicamente es eso. Tengo una amiga que encontré en el seminario de Joe Dispenza que te dije que hablamos y ella me dijo, un sí para otros es un no para ti. Sí, en verdad es así. Yo creo que muchas veces que yo he dicho sí, muchas veces que le he dicho sí a personas, em, en realidad por dentro yo ya sabía que era un no. Entonces, Y por qué buscamos esa aprobación entonces? porque olvidamos un poco el tema de la autovaloración. Yo veo la aprobación como aceites de dos densidades, ¿no? Entonces, cuando tú mezclas dos líquidos que tienen densidad distinta, uno va al fondo y uno se queda en la superficie. Correcto. Yo creo que el valor propio, la autovaloración es el líquido que se va al fondo, porque es el más importante, y la aprobación de otros es el que se queda por encima. Ujú. Cuando yo veo mi tasa de aprobación, lo que observo es la aprobación de otros como lo más importante. ¿Por qué? Porque desde niño, cuando yo hacía un dibujo y me lo aprobaba mi padre o mi madre, o cuando yo cumplía una tarea y le daba mi tarea a mi madre, mi padre, y me daban el visto bueno, o la felicitación o el reconocimiento, empecé a sustituir de forma no muy consciente que ese reconocimiento que venía de afuera era mucho más importante que el reconocimiento que yo podía darme a mí mismo. Pero es que eso me pasa, o me pasaba, bueno, no sé, estamos entrando en este calorcito y yo tengo así como 100.000 ideas que pasan por mi cabeza porque tú me conoces. Nos juntamos en seminarios Insight
gracias a que nuestro queridísimo Freddy Mercado, autor de 42 segundos, un trance entre la vida y la muerte, que ya había sido alumno de Habla Bien, Conecta Mejor online, pues me recomendó, me sugirió que fuese a Seminarios Insight. Y yo fui, fue por otra persona, imagínate. Sé que tú sabes quién es. Sí. Y resulta que yo estaba buscando respuestas para otra persona y ayudar a otra persona y terminé dándome esas respuestas a mí, que en cierta forma no es que uno está en la búsqueda, pero sí yo siento que uno puede tener esa capacidad de ser una mejor versión de sí mismo, a pesar de que sea una frase trillada, todos los días. Y Seminarios Insight me empezó a dar luces y esa luz a mí me ha permitido explorar y explorarme de una manera increíble. Tanto así que me he permitido también eso. No quiero salir, no quiero salir. Me quedo en mi casa, me quedo en mi casa. No quiero estar contigo, no quiero estar contigo. Y de una manera muy dulce, porque también aprendí gracias a ti, a tu mentoría y a todo lo que se estudia allí, que desde el lugar del que tú te comunicas, desde allí va a haber el resultado en tu comunicación. O sea, si lo haces, si tú dices no desde el lugar del amor, es muy diferente que digas no desde el lugar de la frustración o de la ira o de la negación, ¿cierto? Sí, en realidad yo lo veo así, ¿no? Mi personalidad está compuesta de una cantidad de comportamientos que aprendí, que se manifiestan a través de conductas. Está también compuesta de una esencia, que es lo que yo traigo desde mi niño interior, y también de una cantidad de imágenes que yo construía para colocarlas afuera, ¿no? Si yo hago la comunicación desde la imagen o desde el comportamiento, lo más seguro es que el otro lado va a reaccionar. Si yo hago la comunicación desde mi esencia, desde ese lugar que en realidad es como desde mi niño interno, es muy difícil reaccionar porque cuando tú ves a un niño pequeño que se comunica desde su esencia, es mucho más difícil de regañarlo o es mucho más difícil juzgarlo. Las personas se acostumbraron a comunicar desde la imagen que representan o de la imagen que quieren sostener o desde los comportamientos que están manifestando a diario y en realidad nosotros no somos comportamientos, no somos esas imágenes, lo que nosotros somos es mucho más grande que ese comportamiento o esa imagen. Pero lamentablemente hemos hecho comportamientos e imágenes más importantes que lo que es esencial. Y eso es lo que yo pienso que hay que reencontrar o reconectar. Cuando tú dices, habla bien, conecta mejor, yo digo, si yo me conecto con mi esencia o lo que en Insight llamamos el corazón, entonces yo voy a poder expresar mi idea mucho más íntegra, congruente y honesta con una verdad interna y no tanto con la imagen que tengo que sostener o el comportamiento que quiero manifestar. Wow, acabas de decir una palabra que es la que me explota el cerebro siempre, y es que cuando yo veo que personas no se comunican bien, es justamente porque hay una incongruencia. Por ejemplo, tengo el caso de una alumna que ella fue al curso porque ella también quería ayudar al esposo que tiene un modelo de negocio. Ella le iba a decir al esposo cómo tenía que comunicarse. O que ella, perdón, o ella iba a comunicar los valores de la marca de su esposo, pero ella en realidad tenía en su corazón algo que ella quería comunicar. Ella quería hablar de sexo, quería mostrar una colección de lingerie y hoy le daba rabia porque ella era la vocera de la marca del esposo, exacto, que era ventas por Amazon, imagínate, nada más Claro. aburrido y cuadrado que eso. Y ella quería ser sexy, sensual, porque dice que tienen muy buena química y muy buena relación de pareja, y ella quería como que ayudar a otras mujeres a que se sintieran así. Cuando ella empezó a comunicar los valores de su esposo, es decir, algo que no era de ella, que no era su pasión, que no estaba conectada ni con su esencia, ni lo que quería trabajar o mejorar o comunicar, o sea, hablaba así: no, es que yo les voy a decir que las ventas en Amazon son buenas. Era muy loco cuando ella trajo el producto con el cual ella estaba conectada, que ella quería realmente promocionar, que era unos lubricantes y este lingerie y toda esta parte bueno, le brillaban los ojos. Entonces, he visto mucho eso en esta sociedad y en estos alumnos que también tengo la fortuna Wow. de mentorear, ¿no? Yo creo que la clave es que tú la experiencia la conectes en la historia que estás comunicando. Pero la única forma de conectar esa experiencia en la historia que comunicas es hacer
tuya la historia. Y la única forma de hacerla tuya es traer presente la experiencia. Cuando tú repites lo que otro dice, eso no funciona. Cuando tú repites lo que viste que alguien dijo en una red y entonces fue reconocido y tú lo quieres repetir, no es lo mismo. Cuando tú hablas desde tu experiencia, la diferencia es que conectas una energía, se hace presente esa vivencia y tú expresas la emoción asociada a la experiencia que tuviste en ese momento. No es lo mismo que yo hable de si yo soy bueno en matemáticas o no, a que si yo soy bueno siendo resiliente o recuperándome de una crisis. Porque yo tengo en mi experiencia de vida algunas experiencias que me han hecho recuperarme de crisis y puedo hablar de eso con quizás una naturalidad mejor o una conexión mejor y la idea va a llegar mucho mejor al otro o al oyente, a que yo hable de algo en donde yo no me siento conectado. Y ese es el problema. Las personas piensan que la conexión es algo que se compra. No, la conexión es algo que yo necesito experimentar primero y hacerlo mío. Cuando lo hago mío, lo puedo expresar mejor. No, qué interesante. O sea, esto va, sabes que la gente, yo siento que también está muy desconectada Sí. de sí mismos. Sí, Y yo siento que no tendrá que ver, y te pregunto a ti, como también experto y que tienes muchos años analizando, digamos, los patrones humanos, ¿no? Y de todas aquellas personas que también mentoreas dentro y fuera de Insight. Pero cuando el ser humano se desconecta de sí mismo, que no cree en sí mismo, que empieza ese diálogo interno o que le ha dado mucha tela que cortar al diálogo interno en negativo, en desconexión, en eso, en inseguridades. Ujú. Entonces, ¿a dónde hay que ir primero? ¿Al corazón, al diálogo Wow. interno, a la Eso es creencia, a la interesante, seguridad? eso es interesante preguntar porque en verdad yo creo que eso es lo que a mí me gusta de Insight. Insight es un proceso de autoconocerte. Y la gente no quiere invertir en autoconocerse. Así de simple. ¿Por La qué? Porque gente les da miedo. o les da miedo o piensan en soluciones efectistas. Ay, voy a una conferencia de 1 hora. O, ay, escuché a este influencer hablando 30 minutos en un live y ya me resolvió la vida. Esas soluciones fáciles y efectistas no existen si yo, por ejemplo, que tengo 53 años en este momento y yo arrastro 53 años de creencias, de paradigmas, de situaciones que me han sido agradables o desagradables de un camino hecho, lo voy a cambiar en media hora de escuchar un live o en una conferencia de 1 hora. No, yo necesito dedicar el tiempo e invertir en eso. Hay gente que dice, bueno, voy a ver en YouTube unos clases de cómo hablar mejor versus ir a un curso de 2 días completos con una experta que me va a hacer practicar. No puedo comparar las dos Y cosas. nos falta tiempo, Jax, Y ¿verdad? es verdad, Y en Insight también. y en Insight falta tiempo. ¿Y sabes por qué ocurre eso? Porque la gente está en búsqueda por ese tema de la rutina acelerada en que vivimos, de vivir en soluciones que me den rápido la solución. Eso no existe. En el autoconocimiento necesitamos entendimiento cognitivo, racional, luego una experiencia adentro emocional y ponerlo en práctica. Por eso es que hablan de práctica, 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 porque entonces yo logro adquirir práctica, disculpa la redundancia, en una experiencia y se hace más fácil para mí tenerla. El autoconocimiento es igual, yo necesito trabajarme y la gente prefiere los atajos, no quiere hacer el trabajo. Y ese es un problema que yo veo. ¿Qué hice yo? Desde los 17 años me estoy trabajando, porque descubrí que tenía muchas situaciones que resolver dentro de mí, Daniela. Es muy fácil evadirlo desconectado. Es más cómodo estar en el paseo en el yate, la fiesta, o irme al cine, o distraerme en una cena y no mirar lo que está ocurriendo dentro de mí. Cuando yo me doy esos permisos de reflexión, de meditar, de contemplar dentro de mí qué está pasando, empiezo a ver brechas, empiezo a ver incoherencias y empiezo a decir, bueno, esto lo necesito trabajar de alguna manera. Entonces lo trabajo, lo alineo y me doy cuenta que tal vez lo trabajé mientras lo tuve consciente, pero de repente si me hago inconsciente de nuevo, vuelve a venir el patrón habitual hasta que yo logre superar el patrón. ¿Cuánto puede tomarme eso? No sé. El tiempo que sea necesario hasta que yo incorpore la mejor práctica. Si yo aprendí a cepillarme los dientes en un cierto periodo de tiempo, aprenderé un comportamiento nuevo o un hábito nuevo en cierto periodo de tiempo. Va a depender de si yo tengo la intención clara.
Recuerdo una frase que me dijiste una vez: toma de conciencia sin acción no te lleva a la transformación. Eso es verdad. Y yo te decía, y yo te preguntaba, pero ¿cómo? Entonces, toma de conciencia sin acción y no hay transformación, ¿qué va a pasar? Y Dani, Y es tú el me dijiste, problema. Perdón. vacío, dolor y desolación. Claro, porque en verdad la gente Increíble. piensa que por reconocer algo, Ajá. darse cuenta, ya solucionó. Y en realidad no funciona así. Ujú. Yo conozco mucha gente que dice, ay, lo reconozco, disculpa, no va a volver a pasar y lamentablemente vuelve a pasar. Entonces no es suficiente reconocerlo, no es suficiente aceptar que puedo hacer algo. Yo necesito tomar la acción correctiva o preventiva sobre eso de forma consistente para que el patrón o el comportamiento que no me está apoyando se corrija. Mira, y hay gente que me dice, pero ¿por qué tantas sesiones de coaching o mentoría? Eso te iba a ¿O decir. por qué un curso de 2 días completo? Pero ¿por qué te vas a ir a Insight nivel 4 29 días? Porque es un programa de cambio de hábitos para reenfocar tu estilo de liderazgo y hacer un liderazgo más desde el corazón o desde la conexión con el corazón, que yo pienso que esos líderes son más respetados y queridos que otros. Y ahorita, ahora que yo lo veo en las redes, que hay tanta gente, Daniel, hablando de lo mismo y Sí. tanta gente hablando y repitiendo lo mismo, en verdad lo que hace la diferencia es la conexión. Tú te das cuenta, yo creo que ya la gente se puede percibir o darse cuenta de quién está conectado realmente y quién no. Y ahí es donde yo quiero estar. Yo quiero estar en el grupo de los conectados, pero para eso necesito de dejar de estar distraído. Entonces, ¿qué me distrae? Bueno, lo identifico y empiezo a cortar un poco las distracciones para tener más tiempo conmigo, que es lo que por lo menos yo quiero valorar más. Y es un proceso que no termina, ¿verdad? Y mira, yo diría que no, porque a mí me gusta tener la conciencia de ser el estudiante. Y si yo soy el estudiante y fijamente tengo el enfoque de ser el estudiante, voy a estar abierto a aprender lo que necesita aprender. La persona que me diga, yo ya sé, o está en esa postura de pensar que sé, yo le pierdo ya el respeto. ¿Por qué? O la Porque persona que te critica, ay, pero ya deja de ir tanto a eso, que tanto te vas a trabajar, pero ya deja la yo ya búsqueda. eso, Y esa búsqueda te encuentras. yo prefiero personas que se acerquen a mí para elevarme a personas que de alguna forma bloqueen mi proceso interno de elevación, que el de cada uno es distinto, Dani. Lo que Sí. a ti te puede tomar un mes, a mí me puede tomar 3 meses aprenderlo. Lo importante es la intención que yo mantenga en la consistencia de aprender. Y hay personas que piensan que saben, y ahí es donde está el problema. Yo prefiero estar en la posición de practicar, de ser estudiante y de estar abierto a escuchar y cualquier feedback utilizarlo para mejorar. Ahora, yo sí veo que el mundo está muy adormecido Ujú. en esto y yo creo que redes y estas distracciones nos duermen más o nos hacen estar más ausentes de esos tiempos de conexión que yo necesito buscar dentro de mí. Y esos tiempos de conexión justamente han hecho lo que hablaba al principio, de mí una mejor persona, porque ya no soy reactiva o trato o he disminuido, Intentas, ¿verdad? pues. Uno intenta, exacto, pero sí he reconocido que soy menos reactiva, ya me quedo más como calmada, analizo la situación, respiro y yo digo, no, ya lo dejo pasar, porque no veo que sea algo en mí, sino más bien algo del otro. Fíjate que tú acabas de decir algo muy importante. Hay gente que dice, pero bueno, tienes 30 años trabajándote con Ajá. terapias, cursos, coaches, etcétera, pero sigues sintiendo rabia, sigues reaccionando. Sí, pero el tiempo que yo quedo atrapado en la reacción cada vez es más corto. El tiempo que yo quedo atrapado en un resentimiento o una culpa o en un miedo o en una duda por la incertidumbre es más corto. ¿Por qué? Porque me doy cuenta, tengo la toma de conciencia y tomo acción sobre eso. Eso es la diferencia. Hay personas que se quedan atrapadas mentalmente un tiempo y no reaccionan, o hay gente que simplemente se queda atrapada en el comportamiento. Yo lo que he aprendido hasta ahora es que voy a seguir teniendo esas situaciones, pero el tiempo que voy a permanecer atrapado en ellas es menor. Y eso es lo que yo quiero, en realidad. Aunque me tome unos minutos darme cuenta, antes era horas, antes eran días, antes eran meses y así Y hasta sucesivamente. años. Claro. Eso que dijiste de estar adormecido,
me hace pensar que todos tenemos historias, todos tenemos vicisitudes, todos tenemos obstáculos. O sea, es imposible que un ser humano no haya vivido el dolor de una separación, el llanto de una pérdida de un ser querido, hasta la muerte de su mascota. O sea, cosas que generalmente, si te pones a ver en el tiempo y en el espacio, a lo mejor no supiste gestionar esas emociones. Mi visión del dolor cambió gracias a mi trabajo interno. Sí. Mi visión de una pérdida cambió gracias a mi trabajo interno. Las experiencias que yo he vivido, yo no las comparo, ¿sí?, con otros, porque cada uno tiene su Su forma proceso personal. individual de atravesar y de vivir sus propios procesos de duelo. Yo he tenido procesos que he vivido desafiantes y mi forma de manejarlo obviamente es por la caja de herramientas que yo tengo, pero eso no indica que yo deje de sentir dolor o rabia, etcétera. Yo he tenido momentos de miedo, momentos de incertidumbre muy fuertes, pero tengo la caja de herramientas que me sustenta detrás. Eso es lo que yo siento que es la diferencia. Y te puedo contar cosas, o sea, mi papá lo asesinaron. Entonces yo digo, ¿cómo manejo eso? Yo me acuerdo, mira, te voy a contar una anécdota. Pasó como 3 semanas de la muerte de mi papá, del asesinato de mi papá. Entonces llego al súper, yo vivía en Caracas, en una urbanización que se llama Santa Rosa de Lima, y bajé al súper. Estando en el súper me encontré a una amiga, una persona que tenía tiempo que no veía y me dijo, ay, lamento lo de tu papá, ¿cómo está todo? Y yo le digo, bueno, desde que mi papá murió, y me interrumpió. Él no murió, a él lo asesinaron y eso no se olvida. Pero yo la carga emocional Wow. no la tenía, o sea, tenía el dolor, la tristeza, pero los añadidos de mi propia carga emocional yo no los coloqué y no los quería colocar porque no me quiero embasurar de mi propio proceso. Y yo Además, tengo una una, carga emocional muy sí, fuerte. claro, y yo tengo una frase que dice, uno es dueño del desacuerdo y tú eliges qué desagrado quieres colocar. Entonces, yo tengo el desacuerdo interno. Mi papá muere, asesinado, fue triste, fue horrible, no me gustó, pero yo soy dueño del volumen de desagrado que le puedo colocar a eso. Wow, qué Tengo otra increíble. experiencia, por ejemplo, y hablando del humor, porque estábamos hablando y tuvimos una conversación con Emilio Lovera, y yo te digo algo, fue muy gracioso esto, pero me recordé de cosas, empecé a recordar cosas en mi vida que fueran catastróficas, pero que les puedes poner humor o colocar humor. Yo tuve una medida Interpol roja, 4 años. Que está en tu libro, que es increíble tu libro. Sí, o sea, yo estuve en una medida Interpol. Qué ¿Quién estaba en miedo. Interpol, alerta roja? Mi persecución fue política, después se demostró que fue una persecución política para agredirme, pero fíjate esto, ¿quién tenía Interpol alerta roja en esa época? Saddam Hussein, que estaba escapado, Wow. el Chapo Guzmán, que estaba escapado, y yo. Entonces, yo ahí veo una ironía, digo, ¿qué hago? ¿Lloro o me río? El día que me quitaron la medida, porque obviamente hice mi presentación ante Interpol, mi caso, y Interpol demostró que obviamente en su averiguación yo era inocente, me pidió disculpas. El día que me quitaron la medida, mi mejor amiga me llamó y me dijo, ay, ya no eres famoso. Y yo Dios me mío, empecé a reír. ¿Pero qué más iba a hacer? ¿Iba a llorar? No, ahora eso me sí iba a era un reír. Y me chiste. dice, y claro, era un chiste irónico, un chiste Muy, negro, muy pero negro. en el fondo, en verdad, eso me deja saber qué tipo de energía yo le coloco a las cosas. Y hay energías que yo no le quiero colocar a cómo me comunico o a cómo me comporto, porque si yo soy dueño de esa energía, yo no quiero colocar algo que sea o vaya en contra de mí, o no quiero colocar algo que me dañe. Y eso la gente no se da cuenta. Lo hacen las comunicaciones, lo hacen sus expresiones, lo hacen las propias relaciones afectivas, etcétera. Yo no quiero esa energía. Yo prefiero comunicar desde mi esencia, desde ese niño que quizás es un poco más inocente, etcétera, y no añadir desagrado donde ya hay desacuerdo en sí. Sí, Y claro, es mira, ahora me difícil río. lograr eso. Mira, yo ahora Por me eso es que hay que río, trabajarlo. claro, y por eso hay herramientas que hay que trabajarse, porque todos vivimos crisis. Entonces, si yo tengo las herramientas correctas, voy a atravesar esa crisis mejor. ¿Tuve malos momentos con mi tiempo Interpol? Sí. ¿Fue desagradable? Sí. ¿Perdí contratos de trabajo? Sí. ¿Gente me acusó? Sí. Cuando se demostró todo, es decir, hay alivio, yo sé, pero ¿qué dije yo? ¿Lloro por la historia? ¿Me victimizo por la historia? ¿O me siento vulnerable con la historia y escribo la historia? Y eso fue lo que hice. Y escribí el libro y funcionó.
Ahora lo hablo desde el punto de vista de la resiliencia y la recuperación. Y puedo comunicar una idea desde la esencia de la experiencia. ¿Cuál fue? Fui resiliente, logré atravesar esto. O podría comunicar la rabia, el dolor, la injusticia que yo sentí en ese momento. ¿Para qué? Y lo peor que las personas que se quedan en esa rabia, dolor, injusticia, victimización, se quedan así por largo tiempo. Y yo conozco personas que hacen un drama de su historia y Sí, en su vida van a tener un drama. No, yo no quiero el drama. Ya es yo suficiente con mis propios tampoco. procesos internos para lidiar con el extra que yo no le Ujú. quiero agregar. Exacto, Y, yo creo que ese y es el la gente te lo secreto. dice, ay, tú eso no lo vas a olvidar, tú eso no, no, yo ya olvidé la carga emocional. El hecho yo no lo olvido, eso es historia. Pero la carga emocional, yo, ¿por qué tengo que mantenerla adherida a mí? No quiero eso. Y es fácil quitarle esa carga emocional con simplemente decir, o es si es un trabajo más profundo, simplemente decir, ay, no, no le voy a meter, por ejemplo, este chico me gusta y no me vio, ay, ¿será que estoy gorda, que estoy fea, que nadie me ama? Y, o sea, o Es tú que, dices, o sea, es tan fácil como decir, no vale, no me vio porque definitivamente no le gusto y ya le gustaría a otro. Y ya, y claro, sueltas, ¿no? pero Como dicen, suelta y confía. ahí tú entiendes el desacuerdo, mira, no le gusto, hasta ahí, pero no le agregas el desagrado, el de que tengo mal, que me juzgo. Eso. La clave es identificar el juicio y reconocer tu valor. Mira, el síndrome del impostor, Ya, perdón, me gusta eso, reconocer el juicio, el no, juicio, no, no, identificar el identificar el juicio juicio. y reconocer tu valor. Identificar el juicio. Por favor, anoten. O sea, necesito, por favor, Rocco y Norimar, necesito una libretita. Identificar el juicio. O Y sea, el juicio, reconocer mi valor, estoy fea, estoy gorda porque este tipo no me paró. claro, Y reconocer mi mi valor. valor. Ok. Mira, quizás para este tipo de hombre no voy a ser lo suficientemente atractiva como sí podría ser para otro. Y Así de ya. simple. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta quedarnos atrapados en la victimización porque obviamente nos da beneficio aparente, nos da esa sensación de atención, nos da esa sensación de que pobrecita yo, pero en realidad no me está dando real valor o real beneficio. Mira, el síndrome del impostor es producto de la falta de trabajo que tienen las personas en autoconocerse para trabajar su autoestima. La gente habla el síndrome del impostor, el síndrome del impostor. Yo en vez de enfocarme en el síndrome del impostor, le preguntaría, ¿qué pasa con tu autoestima? ¿Qué pasa con tu valor? ¿Cuáles son los talentos que estás dejando de reconocer? ¿Qué estás dejando de honrar en ti? ¿Por qué le estás poniendo energía a algo donde te sientes un ser falso en vez de colocarlo en donde sí hay valor o donde sí hay una experiencia interna de éxito o una experiencia, aunque sea pequeña, de haber logrado algo? Mira, yo lo digo a la gente y la gente me mira como, la gente quiere trabajar el síndrome del impostor y yo quiero que trabaje en autoestima. Yo quiero que trabaje en autorreconocimiento, talento, y todos tenemos un talento, aunque sea pequeño, pero no lo Todos. vemos porque el juicio no nos deja verlo. Porque tiene que ver mucho con ese diálogo interno que está atado a creencias limitantes del pasado y a toda esa parafernalia que nos impuso la novela latinoamericana, la sociedad, No, y tus venimos de una padres, cultura el de colegio. culpa, venimos de una Ajá. cultura de mea culpa, mea culpa, mea culpa, una cultura donde básicamente si rezas algo ya estás perdonado. No, el proceso de perdonar requiere reflexión, identificación, darme cuenta, toma de conciencia. Si no, voy a seguir repitiendo los mismos errores del pasado. Qué increíble, ¿verdad? Por eso es que el autoconocimiento es importante. Todo parte entonces de querer tomar una acción que sea diferente para ti en tu vida y de reconocer que estás en algo, ¿no? Que estás en una situación incómoda en tu vida y empezar a trabajarlo desde allí. Y así sea por el otro, porque me acuerdo antes de hacer Insight, yo hice un curso de life coaching Ujú. y fue por la misma persona. Entonces imagínate, yo tratando de ayudar a otra persona, bueno, fue mágico porque me ayudé a mí misma. Y en ese proceso tú entiendes tantas cosas y entiendes que la paz no es negociable, Sí. que ese valor que tú te das te da paz, que ese sí para otros era un no para ti. Entonces dices, no, ya va, déjame primero reconocer mi valor y darme el sí a mí primero. Claro. Y no por egoísmo ni nada, ni prepotencia, Por ni... cuidarme. Exacto. Y en esa medida vas logrando como que ese imán de cosas buenas vaya llegando a ti, ¿cierto? Sí, y te digo algo, es muy fácil, Daniela, echarle la culpa a otros Ay, por un sí, gracias a proceso Dios. interno que es tuyo. Tuyo. Y
Entiendo, porque todos tenemos infancias diferentes, vivencias diferentes, pero yo no puedo estar 53 años de mi vida echándole la culpa a mi madre o a mi padre o a la educación de la casa o al sistema donde vivo por los resultados de hoy, porque en realidad los resultados de hoy son producto de mis propias acciones y elecciones, y esas elecciones yo puedo hacer algo distinto si tengo la conciencia. Palabra mágica, elecciones. Entonces, ¿qué pasa? Es muy fácil echarle la culpa y viviendo de echarle la culpa a otras personas. Yo no quiero eso ya. Tampoco. Yo me obstiné de eso y me obstiné de oír eso. Y yo prefiero mantener distante a esas personas y enfocarme en trabajarme para yo no seguir dándome mis propias justificaciones, porque además, como dijo Richard Bach, el escritor de Juan Salvador Gaviota, él dijo, justificas tus limitaciones y serán tuyas. No, yo no quiero que sean mías. Yo necesito No encontrar las justifiques. el camino para lograr lo que quiero. Si me sigo justificando y si sigo echando culpas a otros o situaciones, voy a seguir atrapado en la misma situación y el mismo comportamiento del cual yo me estoy quejando. Y yo eso no lo quiero más. Era esa pregunta. Entonces, si tenemos alrededor ese tipo de comportamientos en personas que a veces hasta son familia y que no nos podemos deshacer, o sea, no nos podemos separar tan fácilmente de eso, ¿cómo hacemos? Ahí no, ahí no viene con lo que arrancó este podcast, que era Mira, poner límites. sí, a Ajá. mí me ha ¿Cómo tocado, hacemos? ¿Cómo hacemos? bueno, es que vuelvo a lo mismo. Estoy colocando el límite afuera porque en realidad estoy honrándome a mí y estoy colocando un límite a mi propio mal manejo de mi autoestima. Entonces, yo prefiero, dicen eso, dicen que cuando tú colocas un límite afuera es que primero necesitas colocarlo adentro. Y en realidad lo que no quiero es entregar mi poder afuera. Lo que quiero es cuidarme. Quiero colocarme la máscara de oxígeno primero en el avión, si hay la descompresión y luego ayudo al de al lado. Yo no puedo estar ayudando a otros o viviendo la vida que otros quieren para mí si yo no elijo por mí primero. Y mira, esto que acabo de decir, me lo repito casi que a diario porque no quiero, Daniela, que se me olvide, Sí. porque es muy fácil de olvidarlo. Y me ha tocado colocarme límites a mí, límites a amigos, a parejas, a familia, pero no lo hago desde un lugar de rabia o de resentimiento o de agresión. Lo hago con la intención de simplemente cuidarme, valorarme y honrarme. Y entender que si tuve acciones del pasado por el cual de forma inconsciente yo hice daño, yo necesito de alguna forma corregir eso en mí para no seguir cometiendo los mismos errores del pasado. ¿Y no te parece que cada vez esto todo me parece fascinante, lo quiero para mí todos los días de mi vida, pero también siento, me da risa, porque yo digo, con todo esto del amor propio, entonces nos vamos a quedar solos? O sí va a haber alguien No, que nos va lo que creo a es que uno va entender a y vamos a estar. vibrar. Yo lo que creo es que uno va a vibrar y tu energía va a vibrar y la energía atrae. Y la gente se atrae Y porque empieza la gente se atrae y se atrae porque están vibrando con una intención similar. Y si tú logras que esa toma de conciencia la tengan tu pareja, tus amigos, tus socios, tu familia, entonces todos vibran de la misma manera y eso crea unidad. Pero yo no puedo crear unidad con alguien que su toma de conciencia no sean iguales a las mías o que su vibración con respecto a su responsabilidad de sus propias situaciones, comportamientos y elecciones no sea igual a la mía. Es muy complicado que vibremos igual. Entonces yo prefiero, ve tú por tu camino, yo voy por el mío, pero en mi camino yo estoy seguro que voy a encontrar otras personas que están haciendo su trabajo a su manera, pero con la misma intención que yo. Ay, qué belleza. Claro, eso puede demorar un tiempo, sí, que vamos a estar solos un tiempo, sí. Bueno, pero no estás solo de verdad, Pero en ese momento estás contigo. crece tú Y también. estás contigo y yo soy simple creyente de esto. Si yo no soy capaz de tener una relación conmigo, ¿cómo voy a tener una relación con otra persona? Si yo no soy capaz de convivir conmigo de una forma sana, ¿cómo voy a convivir con otras personas? Esto es muy difícil de entender, porque el problema de la soledad no es algo malo. Simplemente es el tiempo que tú necesitas estar contigo para construir la relación que tú quieres tener contigo. Y eso, cuando esté completo,
se mueve hacia otras personas. Eso de la media naranja, eso no existe. Yo necesito ser la naranja completa. Y cuando la naranja esté completa, la comparto con quien quiera comerse la naranja. Ya. Ya, y así se come esta naranja. No voy a decir más nada. Iba Pero a decir necesitamos la una berenjena, naranja. el durazno, no, mejor no digo nada. Por favor, cuidado. Pero yo estaba pensando en una naranja que sea bien jugosa, bien grande, bien joven, llena de colágeno, pues. ¿Sabes lo que pasa, Daniela? No es ni de edad. Esto tiene que ver con conciencia. Con conciencia. Esto tiene que ver con darme cuenta y tomar mis acciones correctivas. ¿De qué me sirve saber si no hago algo con respecto a eso que yo sé? Entonces, yo estoy abierto en mi corazón de encontrar a alguien que podamos vibrar de una forma consciente y esa persona llega. Yo estoy seguro que sí. Claro, necesito estar abierto, trabajarme, estar listo. Sé que estar tiempo solo, uno se vuelve mañoso, es Y verdad. te empiezas a acercar a la soledad. Y claro, y se te hace cómodo vivir solo. A mí me encanta. Yo tengo, mira, tengo casi 2 años soltero, pero me he dado cuenta, a mí me gusta vivir solo, me gusta estar solo, la paso bien conmigo. Pero yo quiero abrir mi corazón y estar con alguien. Y compartir quizás de una forma madura, más inteligente, más, yo diría inteligente, no más sabia, ¿entiendes? Sí, y con más elevación de conciencia, Por lo ¿verdad? menos un poco más Por y lo que me haga reír, por favor. exacto. No, no, si no me hace reír, porque yo soy muy serio a veces. Necesitamos sacarte más ser básico. Que sea ese humor delicioso el que conecte y que, exacto, desde el lugar del corazón tú puedas decir, oye, qué te gusta, qué no te gusta, pero con respeto, con tolerancia, con esa empatía deliciosa que no todo el mundo tiene la empatía. Yo digo, la empatía es una palabra que es más popular y más común de lo que es la práctica en sí misma, Es verdad, fíjate, ¿verdad? yo No digo, practicamos la empatía. no practicamos la empatía, la gente olvidó lo que es rapport, lo que es empatía, y yo pienso que eso es fundamental. Mira, la mayoría de mis relaciones, yo intento ser empático porque quiero que me traten a mí como yo trato a las otras personas. Y Sí. si yo no recibo ese nivel de empatía o rapport, yo prefiero no estar cerca, porque en verdad no quiero colocar mi energía en eso. Y mira, a veces hay que colocar límites de ese Y tipo. después abusan, ¿no? Porque a lo mejor si eres muy especial, entonces te toman como, perdón la palabra, como pendejo. Claro. Y, y entonces llegan esos vampiros energéticos y tú terminas Tú drenado. sabes que yo tengo una frase que me dijo una vez una amiga. Me dijo, no trates como prioridad a quien te trata como una opción. Opción. Wow, Increíble. cuando yo escuché eso, me di cuenta que yo trataba como prioridad a muchas personas en mi vida y me di cuenta que yo necesitaba rodearme de personas que también me tratasen como prioridad. Y mira, Qué bueno. funcionó. Y me doy cuenta de eso. Y prefiero estar valiosamente cerca de alguien que me aporte algo y no intentando comprar con mi amabilidad o mi empatía o mi dinero o mi amor algo que no estoy recibiendo realmente. Yo doy al 100 y yo espero reciprocidad como tú lo hagas. Tu 100 es distinto a mi 100, no me importa, pero yo voy a saber si viene desde tu esencia. Si viene desde tu esencia, yo voy a saber que es genuino y eso es lo que yo quiero. Y yo hago así, yo hago un ejercicio. Yo le doy el 20, ¿no? En nuestro país era del 1 al 20 la calificación. El 20 era Sí, excelente, es verdad. era excelente. Yo doy el 20, pero que esa persona lo mantenga. Claro. Esa persona misma es la que va a restarse o añadirse puntos. Pero yo siempre le voy a dar el 20, yo voy a esperar lo mejor. Pero si esa persona empieza Mi a fallar y a claro, mi fallarse, aproximación es confiar. Y tal vez eso, tenemos momentos de bajos, momentos de altos, y si hay la comunicación adecuada, esos momentos de bajos te apoyo y esos momentos de altos los disfrutamos. Pero necesita haber, obviamente, la comunicación adecuada. Esa comunicación, ¿desde dónde tiene que venir? Desde el juicio, siempre entonces nunca va a ser perfecta la persona. Si viene desde el corazón, en mi corazón va a ser perfecta. wow, qué maravilla. Mucha tela que cortar, Jax, Sí. pocos minutos, no me quiero ir. No, mira, yo digo, este espacio ha sido un bálsamo en mi vida. He reconectado con personas maravillosas como tú, que tenemos la excusa de vernos. Porque si yo le digo a Jax, bueno, tenemos un almuerzo pendiente, pero si yo le digo a Jax, Jax, vente, ven para mi casa. Ay, no, que estoy viajando, que estoy haciendo esto.
Pero cuando tenemos un espacio donde queremos también transmitirle al mundo este mensaje tan hermoso, o sea, estoy tan agradecida de que hayas venido, que hayas tomado tu tiempo, de que de siempre tú también el 100% en todos tus discursos, en tus charlas, mentoreando a personas, que eres un business coach, que eres una persona con unas habilidades increíbles de proactividad, resiliencia, de amabilidad y por supuesto un poquito de estructura y organización Bueno, claro. que nos hace falta, pero sí, ha sido un bálsamo delicioso reconectar contigo y no me vas a perder porque te vas a exprimir así, ¡uy! Como la naranja, Mira, te voy a decir algo. te voy a hacer Que que... sea jugosa la naranja. Dani, es importante que personas íntegras usen sus espacios y sus talentos para comunicar lo que está presente, ya sea su talento, una habilidad o lo que esté como mensaje en su corazón. Necesitamos llenar los espacios, las redes de ese tipo de personas y no de tanta charlatanería, tanta cosa que no tiene valor. Y yo creo que lo que estás haciendo es fantástico y me encanta y por eso voy a estar aquí, te apoyo incondicional. Gracias. Y lo que viene, y lo que viene. Me va a perseguir, van a ver. Y lo que viene. Gracias, esperamos que hayan disfrutado. Él es mi super mentor. Si ustedes están interesados, yo quiero dar una publicidad y aquí nadie me ha pagado porque lo hago desde el corazón. Si quieren eso, mejorar su forma de comunicarse consigo mismos y con el resto del mundo desde el corazón, desde un lugar de amor, que es lo que he encontrado en Insight y en todas las personas valiosísimas que he conocido, empezando por ti. Pues no duden de investigar un poquito. Ponen allí Seminarios Insight y ya. Yo me voy para el 4 y después les cuento. Claro. Y les digo algo, Insight o la filosofía que tú elijas para trabajarte, trabájate. Ese es el punto de esto. No busques soluciones efectistas. Alguien que te prometa que tiene la píldora mágica, sal corriendo, porque eso no existe. Lo que existe es tu propio trabajo y aprender y vivir la experiencia y viviendo la experiencia vas a tener las herramientas mucho más prácticas. Toma de conciencia con acción te lleva a la transformación. Eso es cierto. Gracias, Gracias por todo. Jax. Te amo. Habla bien, conecta mejor, el podcast.